Escucho. Uno de los elementos a destacar del vale es que a diferencia de la letra o el cheque en la cual yo obligo el librador obliga al girado ordena al girado a pagar determinada suma de dinero a un beneficiario, en el vale yo me comprometo a pagar determinada suma de dinero. Por eso, en definitiva, es que se entiende que no actúan tres personas, sino dos, sino en este caso dos. Ajá. Entonces dígame cuál es la naturaleza jurídica del vale, de eso que me acaba de decir Santi. Está muy bien lo que me dice. Podría ser una declaración, un Está muy bien. determinado individuo por medio de un título. Digamos que en tanto en la letra como en el cheque como en el vale, volvamos a la fuente de la obligación. ¿Por qué se obligan las personas que firman un cheque, una letra o un vale? Volvemos al principio de los conceptos aprendidos, porque la fuente de la obligación del librador en cualquiera de los títulos está en la declaración unilateral de voluntad. Eso tienen en común, son títulos valores. También tienen en común que el derecho incorporado al documento es a una suma de dinero. Eso también tienen en común, ¿verdad? Entonces, estamos adentrándonos en la naturaleza jurídica de lo que son estos títulos, pero ya empezamos a notar una diferencia importante en su naturaleza, en su esencia. ¿Cuál es? Que ya pudieron apreciar con María en la letra y que podemos, por lo que me dice Santiago, percibir en el vale. Efectivamente, el vale es distinto a la letra. Y si Santi, a ver si se anima a redondear la idea. Podría ser que mientras en la letra de cambio uno en definitiva ordena a un girado a pagar determinada suma de dinero, en el vale, el mismo librador se compromete a pagar una suma de dinero a segunda persona. Son muy utilizados, si me permite también decirlo, en algunas casas de préstamo donde hacen en definitiva firmar lo que sería un vale, donde yo, librador, que soy el que firmo, me obligo a pagar determinada suma de dinero en determinado... Bien, pero Santi, si usted ve, uno no se puede obligar a sí mismo. Por eso en el vale no hay una orden de Virginia a pagar a Francisco una suma de dinero, porque yo no me puedo ordenar a mí misma. Eso no tiene lógica. Entonces, la diferencia fundamental entre estos tres títulos, por lo menos vamos de a poquito, vamos de a dos, ya conocemos la letra, vamos a empezar a diferenciarlo del vale. En lo que es la naturaleza jurídica, la esencia del conceptual entre estos dos títulos, es que el vale es una promesa de pago y que en cambio la letra de cambio es una orden de pago. De ahí se deriva justamente en la letra el librador ordena a alguien que se llama girado a pagar a una tercera persona. Siempre que hay una orden de pago vamos a encontrar que hay tres personas, porque yo no puedo ordenarme a mí misma, por eso los vales son una promesa de pagar una suma de dinero que hago yo, Virginia, al portador del vale o a una persona designada en el vale, depende cómo yo haga el vale. Esa es una importante diferencia que en realidad no es por el número de personas intervinientes, sino por la naturaleza jurídica del vale, que por ser una promesa de pago es que no hay una tercera persona involucrada. No es al revés, que porque hay dos es una promesa, sino que es porque es una promesa es que trabajan dos personas para hacerlo funcionar. ¿Sí? Pareció que alguien preguntaba algo, ¿puede ser?
Bien, así que eso es muy importante entenderlo, ¿sí? El vale es una promesa que realiza una persona que se llama librador de pagar una suma de dinero a otra persona que es el beneficiario. Y esta promesa además es incondicional, no puede estar sujeta a condición alguna, ¿de acuerdo? Ahora, en el devenir, digamos, histórico de los acontecimientos, la letra de cambio fue, si se quiere, la pionera junto con el vale, y se explican una de otra, la existencia de un título de otro en el tipo de negocio. ¿Por qué les parece que hay vales y hay letras? ¿Cuándo se justifica que haya uno u otro? Estoy queriendo que razonen, no estoy preguntando cosas jurídicas, pero del mecanismo de funcionamiento de la letra y del vale. Perdón, ¿Qué la es lo que- letra, perdón, buenas tardes. Hola Ismael, ¿qué tal? No, pienso que la letra de alguna manera va contra un determinado dinero que ya tiene de repente el librado, es el que Perfecto. carga. En el caso Bien. del vale, es simplemente es un compromiso de quien lo firma de pagar a futuro algo. Ujú. Eh, de alguna manera Está, sería, está pienso, muy bien, Ismael. Usted en los dos títulos está percibiendo una función que cumplen, tanto el vale como la letra, que es el instrumento no solo de pago, sino servir como instrumento de crédito. Y es correcto. Eh, pero yo les pregunto, por qué yo no pago yo le pido prestado plata supongan que tengo a Jorge aquí debajo de mi escritorio y le pido plata prestada? ¿Por qué no documento, no? ¿Por qué no me obligo a devolverle el dinero pagándole con una letra de cambio? Porque tú tendrías que tener un acreedor. o porque no tengo dinero. Mm. ¿Qué es lo que justifica que una persona libre un vale o, mejor dicho, una letra de cambio? Una relación fundamental. Por supuesto, eso sin duda, ¿no? Eso en cualquier título, porque volvemos al inicio de nuestros tiempos, cuando empezamos a estudiar títulos. Yo no firmo títulos porque estoy dando autógrafos, los firmo por una relación fundamental. Pero ¿qué justifica que yo firme una letra o que yo ordene a María que pague por mí? ¿Qué justifica que yo haga eso, pudiendo, por ejemplo, prometerle que le voy a pagar? La relación con el girado. Si no hay relación con el girado, usted Bien, no va a librar un... perfecto. Muy bien. ¿Y por qué yo necesitaría un girado? Van bien, van llegando Para, donde yo. ¿Cómo? para que el acreedor tenga un mayor respaldo todavía de que va a cobrar lo que tú le pedís. Puede ser, es una buena respuesta, porque si María es mi girada y acepta, entonces se compromete en la principal obligada cambiaria, como ya estudiaron. ¿Saben qué es? Yo no los quiero hacer perder mucho más tiempo. Es la distancia. Además de esa, por supuesto, compromiso que al tener yo la firma de María como girado aceptante, no solo va a tener, el tenedor de la letra no solo tiene comprometido mi patrimonio como librador, sino además va a tener comprometido el patrimonio de María como girado aceptante, sin duda. Pero además lo que justifica el libramiento de letras es la distancia. Si yo no estoy enfrentada a mi acreedor, no lo tengo tete a tete, no lo tengo frente a mí, no le puedo entregar el título y pagarle, o entregarle el título como forma de garantía del cumplimiento de una obligación preexistente.
Eso hace que yo necesite una tercera persona que reciba una orden de pago por mí. Si ahí María estuviera en Artigas y yo tuviera que pagar una deuda en Artigas, se justificaría que yo librara una letra de cambio a la orden, le dijera a María, pague por esta letra de cambio a Walter la suma de tantos pesos, firma Virginia. ¿Se entiende? Sí, pero es muy En la casuístico. teoría de los títulos valores, digamos, en su argumentación teórica, la letra de cambio supone distancia, cancelación de obligaciones que están con un acreedor y un deudor que están lejos uno del otro. Que por eso hay una tercera persona que recibe una orden para pagar a otra persona. Y de ahí que uno los haya estudiado en el crédito documentario. Yo tengo a mi acreedor, no lo tengo acá en el Uruguay, lo tengo en Irán. Entonces no le pago con un cheque, porque para eso necesito entregárselo y no lo tengo enfrente a mí. ¿Sí? Por esa De ahí, razón, las letras de cambio cuentan con una solemnidad. Usted lo dijo la otra vez, diferente exactamente. a los cheques y a los vales. En realidad todos los títulos valores, por tener esa característica de servir como instrumentos de pago y en algunos casos de crédito, que muchos de ellos en la teoría están predispuestos para tener esa capacidad de ser transmitidos y sobre todo para suponer la distancia, están decorados, digamos, con estos atributos de solemnidad que permiten al acreedor estar tranquilo que cuando lo recibe le van a pagar. En la práctica, lógicamente, no necesariamente para recibir una letra de cambio uno tiene que estar distanciado del deudor. Y de hecho les habrá explicado María que hay letras de cambio que tienen una forma muy similar a la de un cheque, que son las letras de cambio que se llaman cheques internos de los bancos o letras de cambio internas, que en realidad es el banquero que le da orden a un departamento para que me pague a mí. Y es el piso 5 que le da orden al departamento del Tesoro que está abajo en el propio banco. ¿Verdad que eso lo vieron, María? Yo no estuve en tu clase. Sí, le hablé de la letra, yo no le di ese nombre, le hablé de la letra de cambio bancaria. Exacto. Y directamente en la clase esa que yo te mandé, como yo les mostré a ellos una, se la adjunté al PPT porque me decían, ¿y cómo es igual que un cheque? Entonces les mostré una, Exactamente. pero como la tenían en el celular, Formalmente, la puse en el PPT. ahí está, formalmente son letras de cambio, porque tienen todos los elementos de una letra de cambio. Yo agarro la ley, miro, le busco los argumentos y hago check, 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 es una letra de cambio. Ahora, no es una letra de cambio de las que se ven en la compraventa internacional. Y de hecho, no circulan entre sujetos que están en la distancia, como pasa en la compraventa internacional, donde ahí vemos una letra de cambio distinta, que tiene Incluso otros. lo que veíamos es que todo esto de la aceptación en la letra de cambio bancaria ya salen del banco con la letra de cambio aceptada. Entonces ya les expliqué toda la Exactamente. dinámica de que los fondos se extraen, se ponen en otra cuenta, bueno, digamos, toda Ahí la está. dinámica. Que de hecho ellos es la que más conocían, porque ellos, Exacto. justamente, yo les decía que la otra letra de cambio, salvo que el que esté en comercio internacional, no es común verlo. Exacto. En No cambio, es la letra de común cambio verla, sí. bancario, lo más seguro que más de uno la hayan visto o porque compró una casa o compró un auto, o bueno, digo, más, ¿quién era? Ah, Walter, ¿había alguien que era rematador? No, Walter era rematador, Walter, que nos contaba por su experiencia como rematador. Y tiene que haber visto muchas. Pero a esas letras, si tuviéramos un problema jurídico, a esas letras se les aplican las normas sobre letras tan campantes, como si fuera la letra que yo meto en un crédito documentario con nuestro querido arrocero iraní, que es mi ejemplo de cabecera porque existe. ¿Sí? Con ese que vive en Irán, al que yo le vendí el arroz y que marchó con factura, seguro y todo en un dossier que se llama crédito documentario, letra incluida.
¿no? Que es una letra distinta. Después en las clases de taller yo les voy a mostrar letras de verdad. Suena feo decirle letra de verdad, porque como si la otra no lo fuera. La otra es una letra también, pero digamos que es una letra de uso como doméstico, si se quiere, donde uno no la ve funcionar con la brillantez que el legislador quiere o para lo cual está diseñada, ¿no? Le han dado una utilidad a la letra que es en realidad un movimiento de dinero en el propio banco, que no es exactamente lo que se estudia en comercio internacional como letra de cambio, ¿no? Bueno, pero lo interesante, con diferencia al vale, es que en el vale no hay esta distancia entre el acreedor y el deudor. Y eso hace que no necesitemos a una persona que reciba una orden. Por eso no tenemos a un ordenado al pago. Acá tenemos simplemente Virginia, que se compromete a pagar a María lo que le debe. ¿Y por qué no tenemos un tercero ordenado al pago? Porque yo la estoy viendo y les voy a entregar el vale que firmo como deudora y se lo doy. Y ella lo toma y se lo guarda en su cartera. Entonces es un negocio entre presentes. En cambio, la letra de cambio, de verdad, es un negocio que no se da entre presentes, se da entre ausentes. De ahí que cuando los negocios son entre ausentes haya una orden de pago y se justifique la presencia de un tercero que se llama girado. Cuando veamos cheques, vamos a ver que ahí tampoco hay en realidad un negocio entre ausentes y que ni siquiera el banquero es un apropiado girado, en el sentido en que María les enseñó que es un girado. Le van a llamar girado porque toda la vida le llamaron banco girado, incluso para distinguirlo de lo que es el girado en la letra, que yo tantas veces con Nuri le he criticado que por qué no le llama simplemente banco, porque los alumnos se confunden mucho con la figura del girado de la letra y el girado banquero, que son bien distintos y hay que siempre resaltar las diferencias. Así que tenemos que entonces el vale es tenemos que traer de lo que hemos visto en las clases pasadas todo, ¿sí? Para empezar, la naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Lo mismo. Quien se obliga en un vale, todos los que se obligan tienen una obligación. La obligación cambiaria deriva de la firma puesta en el mismo, ¿sí? Tiene todos los caracteres que ya estudiamos. No vamos a variar en nada, como habrán visto que con María no se varía en nada. Volvemos a traer de los conceptos generales y de la parte de disposiciones generales de la ley a la clase de letra todo lo que aprendimos, a la clase de vales todo lo que aprendimos, y ya la única diferencia importante sí que vemos es que en los vales, a diferencia de la letra y a diferencia también del cheque, no es una orden de pago, sino que es una promesa incondicional del librador de pagar una suma de dinero al beneficiario. ¿Sí? Vamos a ver al vale en sus enunciaciones. Sí, perdón, Santi, me quería decir algo. Discúlpeme, profesora. Sí. Otro elemento también a destacar que diferencia la letra de cambio del vale es la necesidad de la presencia del protesto. Si usted desea, puedo ampliar más en esto. ¿Y por qué no lo dejamos un poquito para después? Entiendo, Cuando hablemos profesora, del... disculpe. ¿Sí? No, tranquilo, no tiene por qué pedir disculpas. Después le voy a hacer alguna preguntita. Eso me gusta mucho, lo que me acaba de decir. Pero miremos un poquito el vale en sus aspectos formales y vamos a volver a la parte general. El vale tiene que tener los elementos del artículo 3, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron. Vamos a tener un taller de redacción de títulos, pero conviene, artículo 3, el nombre del título o valor de que se trate, la fecha y el lugar de creación, el derecho que en el título se incorpora, el lugar y la fecha de ejercicio de tal derecho, la firma de quien lo crea, que por supuesto ya vimos que ese es absolutamente fundamental. La ley tiene una serie de normas después que son normas de suplencia. Esto es, por ejemplo, dice, si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, se tendrá como tal el domicilio del creador del título. Si tuviera varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igual derecho de elección, bla, 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 bla.
Pero para los vales tienen que tener en cuenta el artículo 120, ¿sí? Que lo tienen al final de todo, donde les dice que además del artículo 3, el vale debe contener la denominación vale, pagaré o conforme, que ya les conté que puede haber alguna diferencia, pero a los efectos es lo mismo en nuestro derecho. Pero dice, inserta en el texto del mismo y expresada en el idioma en que sea redactado, ¿sí? Esa es una diferencia importante con respecto a al vale, a la letra y al cheque. Además del título vale, tienen que empezar la frase con el nombre inserto en el texto. Cosa que luego vamos a ver que hay una fórmula que usamos todos y que es la que no es bueno andar innovando en este aspecto porque siempre nos arriesgamos a que nos digan que el título valor está desnaturalizado, tengamos problemas luego con la excepción de inhabilidad del título. Esa fórmula tan utilizada de vale por la suma de tanto dinero que debo y pagaré. Porque vean, ahí tienen la palabra vale, inserta en el texto del documento, luego tienen que poner la fecha y el lugar de creación, y después la ley les pide que tienen que poner la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Entonces, en la fórmula debo y pagaré, ¿dónde está la promesa incondicional de pagar una suma de dinero? En la palabra pagaré. En la palabra pagaré. Muy bien. Lo que no pueden confundirse es que no pueden utilizar esa palabra pagaré como nombre y como promesa incondicional de pagar la suma de dinero al mismo tiempo. No pueden matar dos pájaros de un tiro, ¿me entienden? ¿Sí? Yo no entendí. ¿Puede La repetir? ley, claro, luego lo vamos a ver en el taller. La ley quiere que el título valor tenga, además del nombre del título, por el artículo 3, requiere en el artículo 120 que el nombre del título también esté inserto en el texto del documento, que le pongan la fecha y el lugar de creación y que además lo redacten de tal forma que surja del texto la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, además de la firma del librador. Eso luego en las clases de taller lo vamos a hacer muchas veces. Eso se suele poner con una fórmula que dice, vale por la suma de tantos pesos que debo y pagaré. Lo que quiero que vean es que en el debo no es la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. ¿Qué quiere decir que debo? ¿Qué estoy diciendo cuando debo? Reconocimiento de deuda. Reconociendo. Exactamente. Entonces, el vale no es un reconocimiento de deuda. Lo es, por supuesto, porque cualquier documento privado en el que yo firme que debo dinero es un reconocimiento de deuda. Pero eso en materia común, materia de fuera de lo que es el derecho cambiario, ameritaría que yo tuviera que reconocer la firma previamente a poderme iniciarse un juicio contra mí. Eso en materia de vales no es necesario, lo vamos a ver en un momento, porque justamente se presumen auténticos. Y lo que quiere decir la ley es que, eso sí, tengo que prometer pagar una suma de dinero. Va de suyo que debo el dinero. Lo que no puede faltar es la palabra vale inserta en el texto y la promesa de pagar una suma de dinero a través de la palabra pagaré. El debo, si ustedes quieren, está de más, pero lo solemos poner. No conviene andar inventando mucho en esto. En taller lo vamos a ver bien. Como habrán visto, que la letra tiene sus menciones particulares. Lo vieron con María. La letra es un documento en que no puede estipularse al portador. Tiene que tener sí o sí el nombre del beneficiario. Entonces, cada título tiene sus particularidades. En el caso de lo que es la letra de vale, esta es una particularidad importante en materia de menciones esenciales. Artículos 120 y 3. ¿Está, chiquilines? Nosotros cuando vayamos justamente a trabajar con taller, vamos a redactar vales
vamos a ver los vales amortizables, a ver cómo los hacen, distinguirlos de otras cosas. Vamos a tomarnos un poco en serio eso, porque ya les digo, como verán, en materia de letras de cambio, yo siempre medio voy a lo que ustedes van a usar o lo que se va a ver. Con cheques no vamos a tener ningún problema porque los cheques los compramos. Así que redactar cheques no es algo que a mí me preocupe. Letra de cambio, podríamos redactar letras de cambio si queremos. No hay ninguna norma que nos diga que nosotros no nos tenemos que hacer nuestra propia letra de cambio. Podemos hacernos nuestra propia letra de cambio, pero es muy raro. Pues las letras de cambio generalmente las hacen los banqueros. La de verdad, como le digo yo vulgarmente, está inserta en este crédito documentario, forma parte de la negociación de la letra de cambio en general, y después tenemos las letras bancarias, como les llama María, o los cheques internos de los bancos, como también se les suele llamar, que los hacen los bancos, y están sujetas ahí sí a normas del Banco Central. Así que tampoco nos quemamos la cabeza con estar redactando letras, más allá que por el mero ejercicio académico de resolver bien su naturaleza jurídica, que no podemos confundirnos la letra con el vale en lo que uno es una orden de pago y el otro es una promesa de pago. Pero lo que sí van a hacer ustedes es redactar vales, eso sí. Entonces eso conviene, sobre todo cuando es importante, para hacerlos bien. ¿Quién les parece a ustedes que redacta los vales? ¿El abogado de quién? ¿O qué parte? Porque la verdad que a veces no somos los abogados los que lo hacemos. ¿Quién El redacta el acreedor. vale? El acreedor. Muy bien, muy despierta. Muy bien. El deudor no es el que redacta los vales. Pero entonces, ¿qué pasa? El deudor tiene que saber redactarlos para saber qué es lo que está firmando. ¿Sí? Porque ya vieron el poder de la firma en los títulos valores lo que es. Ya estudiamos solidaridad cambiaria, vieron que aquello de la solidaridad acá se va arranca abajo, acá el principio de la solidaridad está, pero a flor de piel, ¿no? Fuera de, acá no se presume, está en la ley, no hay manera de evadirlo, salvo que podamos, siendo endosantes y no ser codeudores y poner sin mi responsabilidad, pero si no, vamos a ser solidariamente responsables, entonces más nos vale saber el contenido de ese título valor y saber qué es lo que estamos firmando. Así que tenemos que saber redactarlo bien. Y entonces vamos a ver qué otras cláusulas podemos poner. Veamos el artículo 125. Perdón, el artículo antes, el 124. Ay, no sé por cuál empezar. No, está bien, 125. Vean el segundo párrafo. Hay una serie de cláusulas en este artículo 125 que les permite a ustedes poner en los vales una serie de menciones a las que se les llaman facultativas, porque puede el deudor ponerlas o no. Pero como ya ven, el que decide qué cláusulas poner es el acreedor. Eso lo vieron clarito, ¿no? O sea, el deudor queda evidentemente sujeto a la voluntad del acreedor, que es el que, en definitiva, va a manejar la situación. Y el acreedor va a establecer estas cláusulas siempre pensando en qué. Pónganse ahora en abogados del acreedor, que probablemente lo sean. Van a elegir las cláusulas siempre pensando en cobrar más eficientemente este crédito. Y tienen que aprender a redactarlas y a utilizarlas porque al cliente le interesa mucho, ¿sí? Cobrar ágilmente su crédito. Dice, podrán también incluirse en los vales. Esto ha dado una polémica, sobre todo ya medio ha quedado un tanto, hay discusión, pero en algún momento fue peor, porque
se discute si este artículo 125 es taxativo o enunciativo. Porque luego empieza, los vales pagarés y conformes pueden ser extendidos a la vista, habla de los vencimientos, que luego voy a comentarles. Dicen, pueden asimismo tener bla, 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 bla. Y después dice, podrá también incluirse en los vales, pagarés o conformes otras cláusulas tales como las que bla, bla, bla. Entonces, en definitiva, se pregunta la doctrina si se pueden incluir otras cosas, otros pactos, además de estos, ¿no? Y hay básicamente dos posiciones. Hay quienes entienden que el elenco de menciones facultativas queda resumido en las que están en este artículo 125 y que no se pueden poner otras. Y hay otros que dicen lo mismo con la condición de que no desvirtúen la naturaleza del vale. Y hay casos difíciles de resolver, como les voy a plantear ahora en un momento con algunas cláusulas que me van a ayudar ustedes a razonar si las podemos poner o no. Vamos a empezar por estas facultativas por las que en definitiva nos permite la ley. Dice, los vales pagarés y conformes pueden ser extendidos a la vista, a cierto plazo desde su fecha y a fecha fija. Esta es una cláusula que les permite la ley, que está también en materia de letras de cambio en el artículo 78, y es una cláusula facultativa sobre el vencimiento. ¿Sí? O sea que ustedes quieren, si ustedes quieren en los vales pueden tener estos tres tipos de vencimiento. ¿Sí? A la vista, a cierto plazo desde su fecha y a fecha fija. Y luego dice, pueden asimismo tener vencimientos sucesivos. O sea que en realidad, ¿cuántos vencimientos hay, chiquilines? 4. 4. Muy bien. Así que tienen 4 clases de vencimientos para elegir en los vales. Comparándolo con la letra de cambio, ¿qué me pueden decir? Vayan al artículo 78. Antes que María se los coma crudos. La letra de cambio podía ser la especificada en la letra, el día en que si el girado no aceptaba, firmarla. Mire Walter el artículo 78. Lo vimos ¿Qué en clase, vencimientos? lo leí por las Sí, dudas. me imagino. No son fáciles, la verdad. Reconozco que a veces hay que dedicarle un rato porque no tienen por qué ser cosas que se comprendan tan rápidamente. El artículo 78 les dice que la letra de cambio puede ser a la vista, a cierto plazo desde la vista, a fecha cierta o a cierto plazo desde la fecha. Tiene 4 vencimientos la letra. No puede ser un Entonces, vencimiento. No puede ser un ¿cómo, vencimiento. Francisco? Que no puede ser un vencimiento sucesivo como planteaba el vale en el artículo 125. Ah, bueno, muy bien. Entonces hay un vencimiento que ya en la letra no se prevé, que es el vencimiento sucesivo. Y en cambio en el vale, ¿cuál es el que no está previsto? En el ¿A vale cierto plazo tienen de la 4... vista? ¿Cómo? ¿A cierto plazo de la vista? A cierto plazo de la vista. Muy bien. Entonces, a ver, cuéntenme, díganme un ejemplo de vencimiento y repasamos ya letra, ¿está? Porque son iguales. Un vencimiento a la vista. ¿Qué quiere decir vencimiento a la vista? Cuando lo presenta. Muy bien, pagadero a su presentación. Que ya lo vieron conmigo esto también. No es propiamente un vencimiento, porque vencimiento es el término a partir del cual las obligaciones se vuelven exigibles. Y todo término posterior al vencimiento es lo que otorga crédito. Entonces, en definitiva, esto no es un vencimiento a la vista, yo no estoy concediéndole crédito. Si yo le libro un cheque a María y se lo entrego a ella, justamente
cheques son todos pagaderos a la vista, no otorgan crédito, salvo el pago de cheque diferido. ¿Sí? Que lo vamos a ver luego. Entonces, al ser pagadero a la vista, no concede nada de crédito. Ella puede ir a cobrarlo hoy o puede ir a cobrarlo dentro de 4 días, pero yo no le estoy concediendo crédito. Ella, si quiere, es una cuestión de caducidad el problema, ella va cuando quiere, no puede pasarse de los 15 días, que es el plazo de caducidad para un cheque en moneda nacional en misma plaza. Vencimiento es otra cosa. Vencimiento es un término a partir del cual una obligación puede ser cobrada por un acreedor. Y entonces ahí tenemos el primer vencimiento propiamente. Pasa que la ley no va a andar en estas cosas, ¿no? La ley simplemente pone todo junto porque no tiene que hacer estas disquisiciones. Bien, a la vista les quedó claro, ¿no? Luego dice, a cierto plazo desde su fecha. Un ejemplo, ¿cómo redactarían, cómo es un vencimiento a cierto plazo desde su fecha? También es así en la letra. ¿Cómo la harían valer este vencimiento? Se pacta desde la fecha que se emite o que se libra, se fija un plazo para pagar, ¿no? Claro. Por ejemplo, este vale será pagadero a 10 días, si dice a 10 días fecha. ¿Desde cuándo lo tengo que contar los 10 días? Porque son así de porquería. Que se emite 10 días más. Desde los 10 días contados, ¿desde la fecha de qué? De emisión. De librado. De creación. De creación. Creación, ¿eh? Emisión quiere decir transmisión. Perfecto, sí, de Bien, creación. a cierto plazo desde su fecha. Además, los banqueros hablan en estos términos así, porque son profesionales y todo el derecho creado por profesionales, para profesionales, está hecho con esta jeringosa complicada, ¿no? Entonces, la letra dice, yo luego les voy a mostrar, y las veía mucho en el banco, porque esto lo vemos los abogados que trabajamos en un banco. Entonces dice, pagadera a 10 días fecha. De ahí me llamaban, doctora, ¿esto qué es 10 días fecha? Bueno, 10 días se cuentan los 10 días desde la fecha de creación. Perfecto. A cierto plazo desde su fecha, ya la vimos. A fecha fija, el vale. ¿Cómo sería un vale con vencimiento a fecha fija? Pacta la fecha directamente que vence. Que se pagará tal día. Tal día, exactamente. Muy bien. Y luego dice, pueden asimismo tener vencimientos sucesivos. Y ahí es cuando estamos hablando de los que les habló también María y yo les comenté, los vales amortizables, que se llaman o vales en cuotas. Son vales pagaderos, como dice acá, con vencimientos sucesivos. La primera cuota en tal día, la segunda en tal día, la tercera en tal día. Son vales en que el monto completo del vale se divide en tantas veces hasta que todas sumadas den el monto completo del vale. Por ejemplo, 10 cuotas de 10 pesos, 100 pesos. ¿Sí? 10 cuotas de X pesos, monto total. Y luego, en definitiva, sí, y hay varias maneras de hacerlo, pero el vale es un vale pagadero en 10 cuotas de 100 pesos. ¿Por cuánto es? 10 Puede cuotas ser de 100 por pesos, 100, 1000. o puede ser un poco menos. Exactamente. ¿Les queda claro? No se escuchó nada, se hablaron entre dos y no se escuchó. Jorge, un vale de 1.000 pesos pagaderos en 10 cuotas de 100 pesos. ¿De cuánto es el vale? Pesos. Exacto. Quiero que vean que no son 10 vales de 100. En que incumplo cada cuota y tengo que hacer 10 juicios. ¿Sí? No extiendo 10 vales. Es un vale que tiene 10 taloncitos. Después yo les voy a mostrar cómo se hacen. Parece tonto, pero yo lo vi en los hechos que hicieron 10 vales de 100 pesos queriendo hacer 10 cuotas.
No, Se yo imaginará pregunto, que le hice hacer 10 juicios. Le dije, acaba de iniciar un juicio por 100 pesos. Terrible, ¿no? es en ese caso, por ejemplo, cuando en la relación causal hay del otro lado una obligación de cumplimiento sucesivo, por ejemplo, No, por ejemplo, Romina, la relación fundamental no tiene en esto nada que ver. Por ejemplo, yo compro algo, le compro algo a usted, Romina, y en el contrato de compraventa acordamos que le voy a pagar el monto de la compraventa con un vale en cuotas, ¿sí? Un vale amortizable. El vale es de 10.000 pesos y será pagadero en 10 cuotas de 1.000 pesos cada uno. Entonces tengo que pagar todas las cuotitas hasta llegar a los 10.000 pesos. Pero el vale es uno de 10.000 pesos. Lo que pasa es que tiene taloncitos, tiene 10 taloncitos de 1.000 pesos. Cada vez que yo voy pagando una cuota, usted arranca un taloncito y me lo entrega. Y se queda con el vale, ¿no? Cuando termino de pagar, me entrega el vale completo. Ya después les voy a mostrar cómo son los vales amortizables. Pero una cosa es el taloncito de adjuntado, troquelado a un vale, y otra cosa, Romina, es que usted me haga firmar 10 vales de 1.000 pesos. sí 10 me vales queda de 1.000 pesos no es un vale por 10.000 pesos. ¿Sí? Porque entonces eso no puede suceder. Cuando a mí en el juicio me presentaron los 10 vales firmados por mi cliente, le dije, no, esto no es un vale en cuotas, estos son 10 vales, perdón. Me tienen que iniciar 10 juicios por cada uno. Una de locos, ¿no? Eso se los comento porque sucede a ese punto. Ahora, claro, acá entonces, ¿quedó claro lo de los vencimientos? ¿Qué vencimiento no tenemos acá en vales que sí lo tenemos en las letras de cambio? ahí El tendré que del repasar. proyecto cuando Vencimiento a cierto plazo de la vista, puede ser. Ah, muy bien, a cierto plazo desde la vista no está. ¿Y qué quiere decir a cierto plazo desde la vista? A 10 días vista, ponen los banqueros. O el que libra va una letra de cambio, pone pagadero a 10 días vista. ¿Qué A quiere 10 días de decir? la De la presentación. presentación. Oh, A 10 No. sean días más de que se aceptó. específicos, porque ahí 10 días puede desde ser que ustedes me digan presentación, a que no me queda claro. ¿Más De la específicos? emisión. a que se fue a cobrar, puede ser. No. Profe, es 10 días desde que se aceptó, ¿verdad? Es 10 días a contar desde la aceptación. Entonces, una vez que el girado de la letra de cambio acepta, hay 10 días para pagarla. Eso quiere decir a 10 días desde la vista o a 10 días vista. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué en vales no tenemos este vencimiento de a 10 días vista? Porque no se necesita aceptación. ¿Por qué no hay acto de aceptación en la letra de cambio? Muy bien. ¿Y por qué no hay acto de aceptación en el vale? ¿Por qué no hay acto de aceptación? Habíamos dicho la diferencia que tenía, que uno era un negocio entre ausentes y el otro no. Perfectamente, porque no tenemos una necesidad de ordenarle a nadie que pague porque estamos en un negocio entre presentes. Perfecto. Así que ya tenemos liquidado la primera cláusula facultativa sobre vencimientos, que es muy importante que lo pongan. ¿Sí? Tenemos que ponerle vencimientos si queremos justamente hay que poner vencimiento. Ahora, si yo elijo vencimientos sucesivos, ¿sí? Tengo que ser inteligente y utilizar otra cláusula que está acá, que dice, podrán también incluirse en los vales pagarés y conformes otras cláusulas tales como
y voy de una... No, perdón. Sigo en el primer párrafo. Que el no pago de una o varias cuotas haga exigible el documento. Esa es una cláusula que debo poner, me conviene poner, como si soy acreedor, pedirle al deudor que lo haga, que es lo que se llama el pacto sobre cuotas. ¿Qué es el pacto sobre cuotas? Es una estipulación que uno escribe en el vale donde dice que el vencimiento de una o más cuotas aparejará la ejecución del total del vale sin necesidad de esperar a los vencimientos de las cuotas impagas. ¿Qué pasa si yo no pongo ese pacto sobre cuotas y establecí con mi deudor un vencimiento sucesivo? Tenés que esperar a que se venza la última cuota para iniciar las acciones. Exactamente. ¿Se imaginan que es una... Después nos mata el cliente, chiquilinas. Nos mata. Entonces, si ustedes pactan un vencimiento sucesivo, si pactan, hacen un vale amortizable, derechito tienen que poner el pacto sobre cuotas. No pueden no ponerlo. Porque de nada sirve. De nada sirve. Tienen que aprender a ejecutar con eficacia. Entonces, si ponen pactos, hacen vencimientos sucesivos, por favor recuerden el pacto sobre cuotas, con esa redacción. El vencimiento de una cuota hará exigible la totalidad del resto de las cuotas. Y sigo siendo eficiente, sigo pensando cómo hago para ejecutar rápidamente al individuo. Entonces me voy inmediatamente a otras cláusulas que me permite este artículo 125 y vean que también dice, pienso, ¿no? También dice, puedo incluir en los vales, pagares y conforme a otras cláusulas tales como las que estipulen el pago de intereses corrientes o moratorios. Y sí, es muy importante. Mora automática, profe. Bueno, pero vamos primero de a poco, porque una cosa me va llevando a la otra, ¿no? Pensemos, ¿por qué querré yo poner intereses? Para no perder En dinero. caso de incumplimiento, no perder dinero. Para eso están los intereses. Bueno, depende de la clase de intereses, ¿no? Pero para empezar. Y un apuro para el deudor. Perdón, en el propio vale muchas veces están los intereses, porque si yo presto dinero, es decir, estoy de alguna manera vendiendo dinero y tengo que ganarle algo de ese dinero. Muy bien. Eso, ahí van razonando para donde quiero llevarlos. Hay un préstamo que es el de mamá, o el de la hermana, yo. Esos préstamos no generan intereses. Somos se personas devuelven. cuando... No sé, bueno, a mí el de mamá es casi no se devuelve capital tampoco. No solo no se paga intereses, sino que ni siquiera el capital. Ese ya es el abuso completo, ¿no? A la hermana, la verdad que a mí me han devuelto el capital, 0 interés, y me lo han devuelto cuando han querido. Pero normalmente eso es un préstamo gratuito, justamente. Normalmente los préstamos no son así. Hay que pagar para tener un préstamo. ¿Y qué es lo que uno paga? Uno paga el precio del dinero. Es un recurso que para unos es muy escaso y para otros justamente tienen disponibilidad. Eso no quiere decir que nos presten dinero gratuitamente como mamá o la hermana, sí que nos van a cobrar. Y por la utilización de ese dinero en el periodo, digamos, in bonis del contrato de préstamo, van a aparecer estos intereses que son compensatorios. ¿Qué es lo que nos compensan? La utilización del dinero. Porque esa utilización del dinero que me da Ismael, que es el prestamista, es disponibilidad que yo le estoy quitando a él, que él podría estarlo utilizando en otra cosa. El dinero tiene un valor en sí mismo como instrumento de crédito. Así que yo tengo que pagar. Esos intereses son los corrientes o compensatorios, que los tengo que poner en el vale, si quiero cobrar. ¿Sí? Luego están lo que se llaman los intereses moratorios, que tienen una naturaleza distinta, que son sancionatorios o punitivos, y que se generan justamente una vez que yo he
dejado de cumplir con mi obligación en tiempo y estoy demorada. Cuando caigo en mora del cumplimiento de mis obligaciones, empieza a sancionarme Ismael con otra clase de intereses que son los compensatorios los moratorios o punitivos, que tienen esa naturaleza distinta. Ya digamos que lo empiezan a él a indemnizar por los daños y perjuicios por no haber él tenido la disponibilidad del dinero a tiempo, porque yo le dije que le iba a devolver el capital con los intereses en determinada fecha y no lo hice. Así que esos intereses, por ese lapso mientras él me demanda, cubren los daños y perjuicios que él sufre en ese periodo. ¿Sí? Ahora, usted sabe que nosotros cuando veníamos en obligaciones y en teoría de la responsabilidad civil, siempre se planteaba la discusión doctrinal si en realidad eran sancionatorios o punitivos o eran resarcitorios. Nunca escuché que alguien dijera, como dice usted, que es un poco de cada uno, porque en realidad usted como que homogeneiza lo que dice las dos posiciones que nosotros veíamos, porque inclusive había quienes decían que eran solamente el efecto de resarcir y otras que en realidad eran puramente sancionatorios. Y usted le da un toque un poco de ambos. Y en la cadena de crédito es así, lo que pasa es que tal vez con una cabeza civilista es difícil ver al dinero con un matiz de elemento de riqueza, con valor en sí mismo. Si miran la ley de usura nueva, que ya no es nueva, verán que inclusive no pueden ponerse intereses compensatorios y moratorios por la misma monto de dinero. Eso abona la posición que les digo, que el interés muta de naturaleza. No es que no son dos clases de intereses que se superponen, sino que un interés tiene una naturaleza en el periodo in bonis, que se llama in bonis cuando el deudor cumple con sus obligaciones, y luego cambia de naturaleza cuando el deudor se transforma en deudor moroso incluso. De ahí la necesidad de que si yo pacto intereses moratorios, necesariamente necesite estipular la cláusula de la mora automática, que ahora los dejo descansar un poquito y entramos en eso. Porque, chiquilines, el dinero es un recurso de crédito que es valioso en sí mismo. El prestador del dinero, el prestamista, la institución de intermediación financiera, me da un recurso que él tiene a disposición y que cuando me lo da a mí queda indispuesto de ese recurso. Yo debo pagar un dinero por eso. Y eso ahí tiene una naturaleza distinta a cuando yo no cumplo con mis obligaciones y se me sanciona por no cumplir con las obligaciones a tiempo. Eso va a tener una naturaleza resarcitoria, como dice Romina, por los daños y perjuicios que él va a tener que soportar incluso hasta que me demande. Porque después ya se me va a encargar el juez de compensarme en la condena futura por capital, intereses y todo lo demás después que me harán el cálculo. Una pregunta. Sí. Puede ser, porque tengo el recuerdo, pero creo que usted me lo afirme, que en la ley de usura, cuando el interés era de la naturaleza compensatoria era un 60 y una vez pasara a cambiar a naturaleza pasaba a ser un 80 la tasa, claro, ¿puede ser? Claro, exacto. Entonces, es más, que ya es muchísimo, ¿no? Ya es muchísimo. El valor del dinero es enorme. Por eso son tan apetecibles las madres y las hermanas. Porque realmente pedir dinero prestado es prácticamente el doble de lo que uno pretende. Además de que muchas veces el prestamista pretende prestarnos más de lo que uno necesita. Eso es muy común. Es un negocio difícil para quien necesita dinero, de ahí que los vales los haga el prestamista. Por eso mi insistencia en que ustedes aprendan a conocer los vales y saber qué quiere decir cada palabra que está en los vales. Porque no siempre van a poder hacerlos ustedes o hacerlo su cliente.
Y tampoco pueden imponerle al acreedor, porque en realidad el que ha estado trabajando suficientes años como yo, rodeada de banqueros, sabe que el deudor es en realidad, el deudor con solvencia es en realidad la parte fuerte de la relación, al contrario de lo que se suele creer. El deudor que tiene el dinero es el que tiene las chances. Una vez que pagó ya está, no tiene más nada. Pero en realidad el prestamista tiene todo a su favor, del otro lado tiene una persona necesitada de dinero que le va a firmar prácticamente cualquier cosa. Y uno es el cliente de ese deudor que está necesitado, tiene que ver qué es lo que va a firmar. Necesita el dinero, tal vez está bien el vale, y le ponen un montón de estas cláusulas que obedecen a la necesidad de cobrar eficazmente. No son malas estas cláusulas, al revés. Pero hay que saber para advertirle al cliente, mire que usted está firmando un vale amortizable, que si no paga una cuota quiere decir que incumplida una se hace exigible la totalidad del crédito. Fíjese además que acaba de aceptar intereses compensatorios, que quiere decir esto por tal monto, y además moratorios por tal otro monto, a partir de la fecha en que usted le hagan caer en mora. Y entonces insisto, y si me pongo en la piel del acreedor, si yo además pacté intereses moratorios, lo que tengo que hacer inmediatamente, porque me interesa, es evitarme la engorrosa diligencia, que no es engorrosa, pero digamos que yo todo lo que me pueda evitar, me evito. Normalmente ustedes saben que para yo demandar a un deudor lo tengo que previamente hacerlo caer en mora. Ese es nuestro principio general. Uno no puede caer como un vikingo a saltarle la cabeza a los deudores. Tiene que hacerlos caer en mora. ¿Se acuerdan de eso, no? Es el principio general. Debo hacerlo caer en mora mediante, aunque sea según lo que sea, pero a veces hasta se permite algo tan simple como un telegrama colacionado intimando el cumplimiento bajo apercibimiento de iniciarse las acciones legales correspondientes, un avisito. A mí me acuerdo que el profesor decía, es para avisarle al deudor, para no resultar así un impertinente. No, no es por eso, chiquilines. Es lo que pasa que hay que establecer una fecha cierta a partir de la cual se puedan computar estos intereses moratorios con certeza. Porque tenemos esto de que los intereses mudan de naturaleza. Entonces yo tengo que poder establecer a partir de cuándo dejan de ser del 50% para pasar a ser del 80%. Y es a partir en que efectivamente cae en mora. Pero yo puedo, porque me lo permite la ley, aprovecharme de este artículo 125 que me dice que puedo establecer la mora automática, pero lo tengo que pactar en el vale. Entonces tengo que ver, cosa que vamos a ver en el taller, la fórmula, cómo le hago entender al deudor que está firmando algo que incluye la mora automática. Y puesto del otro lado del mostrador, a mí me han venido colegas y me ponen mora automática hasta en contratos, que les digo, no quiero mora automática, yo quiero que haga caer en mora a mi cliente, porque me interesa, porque mi cliente tiene muchos negocios y prefiero que le avise cuando está demorado. A veces hasta me ponen la cláusula de mora automática en cosas en que no hay que entregar nada, que son... que está ahí porque quedó, la copiaron, ¿sí? ¿Entienden entonces lo que es la cláusula de mora automática? Profe, ¿puedo explicarla? Claro, la cláusula de mora automática va a decir que el vencimiento va a ir acompañando, todo viene acompañado del vencimiento, incluye la cláusula del vencimiento, porque quiere decir que incumplida cualquier cuota, acarreará la exigencia de la totalidad del vale, sin tener el acreedor y que el deber de intimar o de hacerle caer en mora, ¿sí? En realidad lo que pone, lo vamos a trabajar mejor en el taller donde les voy a mostrar varios, es incurrirá en mora automática por el incumplimiento de una sola de estas cuotas exigiéndose la totalidad del vale. Pero mora automática quiere decir, para que uno lo entienda, que no le van a intimar el pago, no va a haber caída en mora.
Quiere decir que nadie les va a avisar nada, que los intereses van a mudar de naturaleza sin que ustedes sepan ni se enteren, nada más que por el vencimiento de una cuota. Es Eso así es la mora como, automática. como funciona la 14500, ¿no? O sea, desde la exigibilidad. Bueno, sí, pero una cosa es el interés de la 14500 y otra cosa es el interés el moratorio de un vale. ¿Sí? Que, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito más de los intereses, porque además ahí hay una diferencia con la letra de cambio que es importante ver. Chicos, vamos a tomarnos un cafecito, que ya son las 5. ¿Tá? Nos vemos en unos minutitos.
profe, ¿usted está hablando o no? No, no, estoy esperándolos. Perdón, Porque la estaba veía ahí, distraída. digo yo, Ustedes no, también. no pensé que era problema No mío. queda con la cámara prendida haciendo cualquier. Estaba mirando justo el tema intereses, que estábamos ahí, estábamos con los intereses. Sí, nos habíamos quedado con intereses. Y que hay una diferencia en cuanto a la letra. Vieron que en materia de letras, el artículo 100 y 101 establece que hay intereses. Acá lo tengo. Siempre prevé el pago de intereses compensatorios y moratorios. Están las acciones, eso. Artículos 100 y 101. En materia de vales, no. O sea, por supuesto dice que se pueden pactar intereses, pero uno se preguntaría qué pasa si no se pactan. Entonces, ahí se han adoptado dos posiciones. Algunos dicen, si no se pactan intereses es que no hay intereses, no se cobra intereses, pero sin embargo, yo les diría que también podemos considerar esta norma genérica de la ley que dice que en todo lo no previsto se regirá para el vale y para la letra de cambio. Y en la letra de cambio el pacto sobre intereses es de rigor. Entonces, si no hay pactado intereses, yo estimo que están pactados profesos según el artículo 100 y 101 de la letra de cambio. Porque no se olviden que no estamos acá en estos préstamos gratuitos que no tienen un precio por sí mismos, ¿no? En el tema de vales. No es raro, porque muchas veces hay vales en los que se dejan cláusulas en blanco, y si se deja en blanco la cláusula de intereses no quiere necesariamente decir que no se pacten intereses. Tienen esta manera de defender al acreedor y perseguir el pacto de intereses. Bueno, y ¿qué más nos quedaba? Que habíamos visto, a ver por dónde íbamos. Vimos intereses, vimos mora automática, vimos vencimientos sucesivos, y nos quedan dos cláusulas facultativas. La siguiente dice la ley en el artículo 125, dice que también el deudor dice que puede establecer la constitución de domicilio. La constitución de domicilio es aquello que establece, el deudor puede establecer un domicilio para el cobro, que también no es el deudor. Piensen que el que hace el vale es el acreedor. Entonces, cuando uno hace el vale para nuestro cliente, evidentemente tenemos que pensar en un domicilio que nos quede fácil para nosotros cobrar, ¿verdad? Acá, para Pérez Fontana lo restringía pura y exclusivamente para el cobro judicial. Ya Anuri lo consideró también el cobro extrajudicial, y atado a ello va la atribución de jurisdicción, que es la otra, y con eso terminamos con las cláusulas facultativas de las menciones que se pueden poner en un vale. La atribución de jurisdicción es justamente el tribunal competente. El acreedor acá redacta el vale para que su deudor se comprometa con un tribunal específico. Figúrense que pueden estar en Salto, la obligación puede estarse asumiendo en la ciudad de Salto, lo cual determinaría que el tribunal por competente fuera el tribunal en Salto, pero el acreedor no vive en Salto, vive en Montevideo. Entonces, si tiene que ir a demandar al deudor, no tiene ganas de ir hasta Salto. Le digo yo que me llevó todo el día manejando y casi me muero. Yo lo primero que se me va a ocurrir es que no, que yo al deudor lo quiero demandar acá en Montevideo. Entonces voy a constituir domicilio en Montevideo. ¿Sí? Para eso es importante dominar esto de las cláusulas de jurisdicción. Es importante eso. Vaya si lo será, porque por las reglas naturales de jurisdicción nos deriva a otra jurisdicción distinta. A mí, por el cumplimiento de la obligación, si la obligación se tiene que cumplir en Salto, yo no tengo ganas de ir a litigar a Salto. ¿Sí? No me va. Así que puedo establecer que atribuir jurisdicción, modificar lo que sería la competencia natural
y en este caso de nuevo, no es el deudor, es el acreedor el que en definitiva diseña el vale para ejecutarlo eficientemente a su gusto. Y acá tienen entonces la cantidad de menciones facultativas que pueden poner, ¿no? Bueno, en lo no expresamente previsto son aplicables, lo que les decía, a los vales, las disposiciones generales de la presente ley y las especiales relativas a la letra de cambio, eso último especialmente para regular este tema de los intereses. Hay algunas cláusulas que con esto terminamos un poco la clase, que vienen a ser más difíciles de considerar. La primera, ¿qué otras cláusulas podemos poner en un vale? Bueno, ya les digo, nadie dice que al vale no se le puedan poner más cláusulas. Puede ser. Lo que sí podemos verificar es dos posiciones o una postura en la que creo que está la doctrina bastante de acuerdo, es que no se puede desnaturalizar lo que es el vale. El vale es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Entonces, yo lo que no puedo hacer es en el vale establecer cláusulas que corrompan esa esencia natural que tiene el vale. Hay cosas que nos va a pasar tanto en la letra como en el cheque. Profe, sí, ¿y qué ejemplo sería de por desnaturalización? ejemplo, hay algunas que algunas son más difíciles, más discutibles, ¿no? Y otras más comunes. Yo les planteo, por ejemplo, una que se ve mucho en los vales, que dice lo siguiente: el incumplimiento de este vale hará exigible todas las obligaciones que tenga este deudor con esta institución. Yo que sé, un abuso de derecho, me parece. ¿Cómo? Porque No lo a mí me parece un abuso de derecho porque una cosa es la deuda que está consignada en el vale y otra cosa son todas las que el deudor tenga con la institución, que pueden ser que no son exigibles todavía. Bien. Bueno, eso que les acabo de nombrar, que básicamente dice así, ¿no? Dice, en el medio del vale dice, el incumplimiento de cualquier cuota determinará el vencimiento anticipado de cualquier otra obligación que el deudor mantenga con esta institución. Eso que les acabo de redactar así horrible, que no sé si está bien, pero más o menos esa es la idea a grosso modo, es lo que se llama la cláusula de aceleración. Uno de los modelos de cláusulas de aceleración, que como ven, acelera el vencimiento de otras obligaciones que el deudor tiene con ese prestamista, con esa institución bancaria, por ejemplo. Entonces dice así, ¿no? Dice, el vencimiento de el incumplimiento de cualquier cuota de esta obligación hará exigible inmediatamente cualquier obligación que tenga el deudor con esta institución. Pero se refiere a otras obligaciones que tenga el deudor con esta institución. Y también hay otra cláusula que también se ven en los vales, que dice este vale resultará exigible de incumplirse cualquier otra obligación que el sujeto tenga con esta institución. Entonces, ese es otro modelo de cláusula de aceleración. ¿Me entendieron? Sí, inversa que esta. O sea, los que no... La inversa. Exactamente. Son exigibles, en esta digo, me cubro por todos los lados. El tipo va a tener que pagar o pagar. Exactamente. Ahora, eso no es, como vieron con José, que yo lo charlé con José, ahora justo José no está, no es
lo que nosotros llamamos el pacto sobre cuotas. El pacto sobre cuotas, si ustedes quieren, que no quiero que les quede así, porque es un error, no es un pacto de aceleración lícito. Es una mención sobre el vencimiento en cuotas y, por supuesto, el vencimiento anticipado o el vencimiento completo, lícito, completamente lícito, porque la ley lo permite. La cláusula de aceleración lo que hace es tornar exigibles obligaciones extrañas al título o valor en cuestión. Profe, ¿eso no afecta a la literalidad? Ahí está. Entonces ahí es cuando empezamos a ver si son lícitos estos pactos o no. Y bueno, y evidentemente lo primero que le resulta irritante a Francisco es que primero afectan la literalidad en cuanto al análisis con los elementos cartulares que nosotros tenemos, sin duda afecta la literalidad porque estamos haciendo depender el cumplimiento de la obligación del título de cuestiones externas. Entonces, el vencimiento de nuestro título valor no depende del vencimiento del título, del acaecimiento del día en que yo debo cumplir la obligación, sino del cumplimiento o no de situaciones externas al título. Esto es, del cumplimiento o no de obligaciones ajenas al título, mías también, pero no de este título, sino de otras. Eso hace, además, que el vencimiento de mi título valor no sea cierto. Y eso es algo inadmisible también en los títulos valores. En los títulos valores tiene que haber un vencimiento cierto. No pueden no tener vencimiento cierto los títulos valores. En algún momento tienen que tener exigibilidad. Y por esa razón, los títulos valores, cuando tienen este tipo de pactos de aceleramiento, no son queridos por el legislador, lo cual nos lleva a lo siguiente: ¿qué hacemos con la cláusula de aceleración? Porque podemos sustentar dos posiciones. Uno, que la cláusula es nula, y si es nula la tenemos por no escrita. Y otra posición que podemos sustentar es que desnaturaliza el título y por lo tanto el título deja de ser un título valor, que es la que personalmente me gusta más. ¿Y por qué digo que desnaturaliza el título? Porque le quita el ingrediente de literalidad, ya no hay más literalidad. Porque para que un título sea un título valor tiene que cumplir con el artículo 1. Es esa receta de torta, título valor, que tiene que tener, es el derecho, el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo. Ahí tengo torta, título valor. Si yo le saqué el ingrediente literalidad, ya no es un título valor. Es otra cosa. Yo no digo que no valga. Es un reconocimiento de deuda, un documento privado. No digo que no sirva para nada, pero no con los ritos característicos del título valor y demás. Es muy discutido, obviamente es algo que quieren mucho los bancos y que está siempre impulsado por la doctrina afín al banquero y porque, claro, para ellos es importante porque tienen muchísimos vales y, claro, son clientes que demuestran incumplir un vale y están en definitiva demostrando tener una mala conducta, ¿no? No pagan un vale, probablemente no paguen más nada. El banquero o el acreedor, no necesariamente un banquero, pero un prestamista que se dedica al préstamo a interés en forma profesional, me presta a mí y ya ve que no pago y además tengo otras obligaciones con él. Y en definitiva dice, esta mujer, si no me paga esto, no me va a pagar todas estas otras cosas que tiene conmigo. O si no me pagó aquello otro, tampoco me va a pagar esto. Hacen esos razonamientos. Como también hacen razonamientos de ese tipo que, digamos, que coliden con el aspectos jurídicos en este caso, del instrumento título-valor en cuestión. La cláusula de aceleración es un buen ejemplo de cláusula que se suele encontrar, de las que nos hacen preguntarnos si se desnaturaliza o no el título y qué hacemos con esta cláusula. No la confundan con el pacto sobre cuotas, que es una manera de anticipar el vencimiento del título en cuestión, el nuestro, absolutamente legítima, que favorece justamente la ejecución del título, porque si no tengo que esperar a que se venzan las 10 cuotas
el individuo. Le hice el préstamo en 10 cuotas, no me pagó la primera y tengo que esperarle que se venza la 10ª para iniciarle el juicio ejecutivo. Eso no da tampoco. Están pidiéndole demasiado al acreedor. Eso es absolutamente lícito y se llama pacto sobre cuotas y de hecho tienen que aprender a hacerlo, porque si no, el cliente se va a buscar otro abogado que le haga las cosas más rápido, más eficientemente. Me ponía a pensar con respecto a la desnaturalización. Vamos a creer que yo le haya firmado varios títulos a esa persona y el vencimiento, con vencimiento a tal fecha, sea cual sean los criterios que vimos anteriormente, no es exigible. El aspecto literal, que en el artículo 1, como lo explicaba, es fundamental. ¿Cómo voy a hacer exigible lo que en realidad literalmente y por las características de los títulos valores no es exigible? Desnaturaliza el que me es exigible y todos los otros que por la fecha no son exigibles. Los otros, a su vez, son los otros y tendrán su propia literalidad y su propio vencimiento. Pero lo que ya desde Pérez Fontana ya combatía la cláusula de aceleración duramente, haciendo ver además que no tenían vencimiento cierto, porque si el vencimiento no depende del título valor que yo estoy suscribiendo, sino de mi incumplimiento de otras obligaciones, entonces no tengo certeza de cuándo vence el título valor que estoy firmando, aunque diga que vence el 1 de agosto, o total no vence el 1 de agosto. Vence según le interese el acreedor y según mi comportamiento con otras obligaciones suscritas por mí. Exactamente. Lo que quiero que capaz que entienda es que hay una desnaturalización en cadena. Porque usted entiende mi razonamiento. A los otros les pasa lo mismo, ciertamente. A los otros títulos padecen el mismo problema, ciertamente. Sí. Miren, a mí una vez me llaman del banco, me dicen, acá hay un cliente, doctora, que nos debe dinero, no me acuerdo por qué era, pero tiene plata en su cuenta de dólares. Le sacamos la plata de la cuenta de dólares. Digo, no. ¿Cómo va a sacarle al cliente plata de la cuenta de dólares porque usted dice que le debe plata de la tarjeta de crédito? Porque no tenían pactado eso. No puede. ¿Qué se cree? No pueden actuar así. O sea, no es porque usted tiene cuenta y acceso a la cuenta y tiene la cuenta, le puede sacar plata. No, tiene autorización del cliente para con la tarjeta de crédito pagar los saldos impagos de una cuenta. No lo pactó. Si no lo pactó, lamento. No puede usted sacar el dinero así como si fuera suyo, porque no es suyo. De eso hablamos un poco el año pasado sobre el problema del dinero en las cuentas depositadas, pero bueno, ese tipo de cosas sucede. La otra cláusula que ya es más discutible son N problemas que podemos hacer en los vales que tienen como consecuencia una desnaturalización por la vía de causar los vales. Que ahí hay una gran variedad de problemáticas que podemos ver, la vamos a ver con más detalle en el taller, porque ahí necesito directamente que los vean. Para terminar, chiquilines, vamos a recordar cómo se forma el título ejecutivo en un vale, porque esto también ya lo vimos. Este artículo 124 les dice que los vales para eso conforme se presumirán auténticos sin perjuicio de la prueba contraria. ¿Esto qué quiere decir que se presumen auténticos? Que hay que demostrar la falsedad. Quiere decir que no tienen ustedes que, exactamente, que no tienen que demostrar que no lo son, ¿sí? O sea, es una consecuencia de su carácter de documentos con menciones solemnes. Y dice, constituyen títulos ejecutivos sin necesidad de protesto ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma. Se presumirán auténticos porque no necesitan reconocimiento de firma. Porque en un documento privado, para yo poder ejecutar a alguien en un juicio común y tengo un documento privado, lo que tengo que hacer es primero reconocer la firma.
Bueno, vean que acá con un vale no tengo que reconocer la firma, porque se presumen auténticos. O sea que ya hay una diligencia menos en el juicio, ¿no? Importante, ya no tengo que hacerlo caer en mora, si pacto mora automática. Ya no tengo que hacerle reconocimiento de firma, porque se presume auténtico. Voy 2-0. Y luego me dice incluso que constituye título ejecutivo, pero dice sin necesidad de protesto, pero después dice, en estos casos, la intimación prevista por el inciso final del artículo 53 de la ley 13.355, que es lo que habla de la intimación, podrá sustituirse por un requerimiento de pago en un plazo de 3 días documentado mediante telegrama certificado colacionado. Resulta que normalmente, ustedes saben que para iniciar un juicio a una persona por una suma de dinero, basados en un documento privado, hay que reconocer firma e intimarle el pago, ¿verdad? Bueno, lo que nos dice la ley cambiaria, la ley de títulos valores, es que en el caso de las letras de cambio, esa intimación se va a realizar en realidad por la vía de este protesto que les habló María la clase pasada. Y ahí constituye el título ejecutivo. En materia de vales es todavía más fácil, bastante más fácil. No quiere decir que yo no tenga que hacer nada, que es lo que les queda a ustedes como prendido en títulos valores. Lo que sucede es que este protesto o esa intimación en términos generales, que en materia cambiaria, en letra de cambio, se hace mediante el protesto, en materia de vales se sustituye por una diligencia muy fácil, que es mandar un simple telegrama colacionado. Esa es la lectura, digamos, exacta del artículo 124. De ahí, Nuri hace una lectura más cómoda para los bancos, que es entender que el telegrama colacionado no es un presupuesto necesario para la acción cambiaria, de tal forma que uno puede iniciar el juicio ejecutivo sin el telegrama y luego el juez nos ordena enviar el telegrama y lo hacemos y seguimos con la demanda. Quiere decir que la falta del envío del telegrama no obstaculiza la prosecución del juicio ejecutivo. Es una posición que tiene mucho andamiento. Nuri ha convencido mucho a los jueces con esa posición. Y después tenemos otra posición, que es la que a mí me gusta más, que entiende que lo que nos dice la ley es que esta intimación de la ley 53, que en los casos de las letras de cambio se sustituye al protesto, en el caso de los vales viene a terminar en un simple telegrama colacionado, que yo entiendo que hay que mandarlo antes, ¿sí? En este plazo de 3 días documentado mediante telegrama certificado. Así que lo que seguramente no tenemos que hacer, que queda claro, es reconocimiento de firma, pero telegrama colacionado sí. De todas formas, si se comieron el telegrama colacionado, sepan que hay autores, Nuri los va a ayudar en permitirles iniciar la acción y después enviarlo, que muchas veces no van a tener problemas. Pero ¿entendieron bien el 124? No es tampoco que no hay que hacer nada. No es que el vale solo es título ejecutivo, no. Lo que sí es solo el vale, en términos generales, es que es auténtico. La ley le da esa presunción de autenticidad y por eso no hay que reconocerle la firma. Lo que no quita que haya que hacer una diligencia que sustituye la intimación de pago con un procedimiento muy sencillo, que es un telegramita enviado así, certificado, eso sí, pero es muy, muy sencillo. ¿Ah? ¿Entendieron, chiquilines? Lo van a leer mejor, es la posición de Nuri por un lado y la posición de Jaime Teitelbaum por otro. Procesalista, era el doctor Teitelbaum. ¿Ah? Sí. Una pregunta. No, porque, por ejemplo, yo cuando leí a Teitelbaum decía que en el caso de los endosantes del vale, ahí puede ser que se necesite el reconocimiento de firma. Bueno, sí, esa es otra. Ahí es verdad. Yo ahí entiendo, estoy de acuerdo con Nuri, que no se necesita porque en el vale las firmas de todos los obligados cambiarios se presumen auténticos, pero es verdad que la ley no lo aclara.
hay otra cuestión doctrinaria interesante. Sí, sí, es cierto eso. En realidad lo que la ley dice es que el banquero no tiene que verificar, en la ley de cheques lo dice, la identidad, la legitimidad de cada de las firmas de los endosantes, que es una cosa completamente distinta. Para pregunta, terminar, Vales, abogado. perdón, Jorge. Disculpe, que me quedé hoy colgado y no me quiero ir con la, Sí. con la duda. El banquero o el prestamista profesional, ¿generalmente se ve la cláusula de aceleración del vencimiento o no? Yo pensando en Sí. un posible ejecutivo cambiario. O sea, Sí, claro que se ve, sí. Sí, sí, por eso insisto en que la conozcan, porque es bastante usual. Las cláusulas de aceleración se ven, sí. Ya les digo, son comunes. Por eso quería que la conocieran y sobre todo, bueno, que no se la confundieran con el pacto sobre cuotas, que no es una cláusula de aceleración, para que tuvieran en cuenta esa diferencia. Para terminar, chiquilines, en materia de vales, y fuera de lo que va a ser nuestra clase de taller, tienen que tener presente la prescripción de las acciones cambiarias. En materia de vales, contra el librador, 4 años contados desde el vencimiento, contra endosantes y avalistas 1 año, desde el vencimiento también, y las acciones de reembolso 6 meses, contados desde el día que pagó o desde el día que se le notificó la demanda. Esto se los explicó José. ¿Sí? Es de las cosas que van a tener que aprender el tema de la prescripción en los títulos valores, porque son cortas, ¿vieron? 4 años, 1 año, 6 meses, son cortas. Y tienen, si saben el plazo, tienen que también saber de cuándo se cuenta. Ya que ahí van a tener que tener un esfuercito de memoria mínimo, que es importante, ya les digo. Nosotros somos esclavos de los términos de vencimiento, de prescripción, perdón, lamentablemente, porque el cliente no sabe nada y nos viene con las cosas así, y hace tiempo que estoy con esto acá, y mirá, dije, voy a llevárselo a Daniela para que me ejecute este cheque, y ya son 6 meses la prescripción del cheque, por ejemplo. Entonces, son muy volátiles. ¿Ah? ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Puede repetir esto de los plazos de prescripción? Sí, claro, cómo no. Lo tienen en la ley, pero bueno, no, pero se los doy. 4 años, las acciones cambiarias contra el librador, ¿sí? Las acciones directas que estudiamos nosotros, es de 4 años desde el vencimiento. Después, las acciones contra los endosantes y los avalistas, esto es lo que son las acciones de regreso, es 1 año desde el vencimiento. Bastante menos, ¿no? 4 años contra el librador, 1 año contra los demás. Y las acciones de reembolso, esto es, de los que pagaron contra los demás obligados, por ejemplo, entre los endosantes entre sí, o contra el librador, es de 6 meses, contados desde el día en que se pagó o desde el día en que se les notificó la demanda. Porque uno es un pago voluntario, digamos, y el otro es un pago forzado. Es una de las cosas en las que van a encontrar diferencias entre los títulos, justamente. ¿Está, chicos? Me parece que nos están echando. Bueno, chiquilines, los veo el miércoles. Si les parece bien, misma hora, mismo canal. Hasta el miércoles. Pasen bien, chiquilines. Adiós.